Bienvenidos al tema 18 de nuestro seminario bíblico, profético, histórico del libro de Daniel. Hoy vamos a continuar con algunos aspectos muy importantes de Daniel capítulo 7, que era el capítulo que estábamos analizando en el tema anterior. Sucede que quiero darles una pequeña introducción, un pequeño resumen también. Dios nos mostró a través de las profecías el futuro de varios grandes reinos o imperios a través de dos profecías paralelas. Una es la profecía de Daniel capítulo 2, donde a través de un sueño el rey Nabucodonosor vio el futuro a través de una imagen de metales, de 4 diferentes metales que representaban los 4 grandes imperios que estaban en relación con el pueblo de Dios, comenzando desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego en el capítulo 7 de Daniel hemos visto que esta profecía a través de 8 enfoques, 8 ángulos, se repite. Esta vez a través de la simbología de 4 grandes bestias que se levantan del mar. 4 grandes bestias feroces, el león, el oso, el leopardo y la bestia terrible y espantosa que luego San Juan la define como el dragón. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué Dios nos muestra estas profecías 2 veces? Desde 2 perspectivas, desde 2 ángulos. Yo pienso porque Dios sabe que nosotros los seres humanos necesitamos la repetición para aprender. Nosotros necesitamos repetir una y otra vez las cosas para que se nos grabe en la memoria. Y no solamente esto. Dios, cada vez que repite su profecía, la muestra de otro ángulo, pues Él añade nuevos detalles. Él añade nuevo conocimiento. Él agrega detalles para que estas visiones, esos sueños, nos vuelvan cada vez más comprensibles, cada vez más claras, más lógicas. Y de esta manera Dios trabaja con nosotros con la luz progresiva. Nos comienza a presentar las cosas a grandes rasgos y luego vuelve a aumentar detalles aquí, detalles allá, repite con nosotros las cosas de tal manera que la comprensión crece, la luz crece, el entendimiento cada vez se expande y de esta manera trabaja Dios. Y realmente Dios es un buen maestro presentándonos de esta manera sus profecías. Lo que sucede es que en estas 2 profecías que hemos visto, Daniel 2 y Daniel 7, los 4 metales y las 4 bestias, en el cuarto metal, el hierro, que era el imperio romano, y en la 4ª bestia, que era la bestia del imperio romano, la bestia romana, nos muestra en ambos casos una transición que les quiero hacer recordar porque es algo muy importante. Recordemos en la estatua de metales, comienza con el oro purito, luego la plata purita, luego el bronce también purito, luego el hierro también purito. Y después de este 4º metal se le agrega, se le añade un nuevo elemento, que es el barro. El hierro continúa normal, el hierro continúa a través de las piernas y llega hasta los pies y los dedos, los 10 dedos de la imagen, de la estatua, pero se le añade, se le agrega un nuevo elemento que es el barro. Ahí vemos que Roma continúa, el hierro continúa hasta el fin, hasta que Cristo venga, representado por la piedra de la estatua, la piedra de la imagen que derrumba la estatua que hemos estudiado en el capítulo 10. Y de la misma manera, en Daniel capítulo 7, cuando hablamos de la 4ª bestia, la terrible y espantosa, la bestia romana, que San Juan la describe como el dragón, ahí vemos también esa misma transición. Esa bestia es la última, la 4ª. No hay otra bestia después. Después de esta bestia viene el Señor Jesús, el juicio y el retorno de Cristo y el reino eterno de Dios, representado también por esa piedra que cayó a la estatua en el capítulo 2. Ahora, esta 4ª bestia también sufre un extraño cambio, pues le crecen 10 cuernos, dice Daniel 7. De la estatua, de la 4ª bestia, le crecen 10 cuernos. Fíjense aquí, en Daniel 7,
quiero repasar este detalle. En el versículo 7 nos habla acerca de ella. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, que tenía dientes de hierro, haciendo la alusión a las piernas de hierro que tenía la imagen. Devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las veces que vi antes y tenía 10 cuernos. Aquí simplemente nos resume, esta cuarta bestia tiene 10 cuernos. Pero un poquito más allá, en el versículo 24, se nos describe que estos 10 cuernos le surgen después, en una segunda fase, después de cierto tiempo. Dice el versículo 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino, el cuarto reino, la bestia terrible y espantosa, se levantarán 10 reyes. Ahí está. Aquí nos muestra la transición de que la bestia terrible y espantosa se le crecen en su segunda fase los 10 cuernos y entre los 10 cuernos un hito más, el cuerno pequeño, frente al cual 3 de los anteriores cuernos son derribados. De esta manera, aquí también se nos muestra el cuarto reino, Roma, sufre una extraña transición, pero continúa hasta el fin de la historia humana, donde es destrozada. Y lo mismo en Daniel 7, la cuarta bestia sufre una extraña transición, le crecen 10 cuernos y un cuernito pequeño más, que son parte misma de esta cuarta bestia, hasta que al fin viene el juicio y esta bestia romana es destrozada en el fuego, como nos dice Daniel 7, versículo 11. Esto quiero simplemente adelantarles para un poco mejorar la comprensión de que algo importante hay en la cuarta bestia, que ella es algo muy, muy diferente, algo espectacular, algo que ya existe desde milenios, podríamos decir, hasta el día de hoy y va a seguir continuando hasta que Cristo venga. Ahora, volvemos a Daniel capítulo 7 y recordemos que después de presentarnos a esta bestia, la cuarta, con los 10 cuernos y con el cuerno pequeño, en el versículo 8, nos mostraba que en el versículo 9 y 10 enfocaba la vista al cielo, pues de repente Daniel ve el juicio de Dios. El anciano de día se sienta, los libros se abren, el juez se sienta, millones y millones de ángeles alrededor. Él ve el gran juicio. Y recordemos que a continuación, después de ver el juicio en el versículo 11 y 12, nuevamente su mirada había bajado a la tierra y se había visto la destrucción final de esta cuarta bestia después del juicio. Y es obvio, para que Dios pueda tomar la decisión de destruir un imperio, un reino, tiene que juzgarlo antes. Dios no puede arbitrariamente destruir un imperio y luego levantar el suyo propio, sino Dios es muy correcto, muy justo. Primero un análisis. Frente a los millones de ángeles en el cielo, los libros se abren, se investigan las cosas y una vez que la cosa está clara, definida, ahí Dios toma la decisión y esta bestia es destrozada. Y a continuación, Jesucristo recibe el reino. El reino eterno finalmente, después de tantos reinos terrenales, violentos, idólatras, crueles, abusivos, después de muchos reinos que la Biblia inclusive presenta como bestias salvajes, el león, el oso, el leopardo, la bestia terrible espantosa, después de representar la historia humana a través de una imagen idólatra de diferentes metales, porque todos esos imperios y reinos, Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma, todos eran reinos totalmente idólatras. Tenían muchas divinidades, dioses menores, dioses mayores, tenían imágenes, tenían estatuas, inclusive veneraban y a veces adoraban a sus propios líderes como si fuesen dioses, adoraban el sol también. Y en todo ese contexto nos muestra, por fin, después de los reinos terrenales, viene el reino eterno de Dios. Representado en Daniel 2, versículo 44, de la siguiente manera. Cuando está hablando de la última fase de la historia humana, los dedos de los pies de la imagen de la estatua de metales. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él
permanecerá para siempre. El reino eterno de Dios por fin en un cercano futuro. Ahora, en Daniel capítulo 7, después de ver el juicio y la sentencia sobre el cuarto reino romano, viene el versículo 13. Vamos a leer juntos el versículo 13 y 14. Porque aquí Jesús, por fin, el Señor recibe el reino. Le toca por fin reinar al Señor después de que los humanos tanto han fallado. Miraba yo en la visión de noche, dice, nuevamente su mirada es elevada al cielo. Y aquí, con las nubes del cielo, venía uno, como un hijo de hombre. ¿Y a dónde vino? ¿A la tierra? A ver, ¿qué dice aquí? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Oh, ¿a dónde llega Jesús aquí en esta visión de Daniel? ¿A la tierra? No, Él llega a la presencia de su Padre, a la presencia de Dios, al anciano de días que acabamos de haber visto 2 versículos antes, que se había sentado, los libros fueron abiertos, millones de ángeles alrededor. Jesús se presenta aquí ante su Padre y dice el versículo 14, ¿qué es lo que recibe? Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Y aquí hace alusión nuevamente a Daniel 2:44, cuando hablaba de la piedra que caía a los pies de la estatua de los metales y lo desmenuzó todo, porque finalmente llega el reino eterno de Dios. Y vamos a leer un pasaje muy interesante, pues antes que Cristo venga aquí a la tierra, como estamos viendo, recibe allá en el cielo de su Padre y presencia de los millones de ángeles el reino. Pues en el juicio se ha decretado los reinos terrenales, ahí nomás, llegarán a su fin, serán destruidos. Ahora el Señor Jesús recibirá el reino eterno. Y ahora esto, algo parecido, muy interesante, en Lucas 19 vamos a leer. Lucas 19, versículos 11 y 12, donde Jesús habla una parábola y dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Qué pensaban la gente de su época? Que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero Jesús sabía, conocía que faltaba todavía un buen tiempo en el futuro. Y dice Jesús en el versículo 12, dijo pues, un hombre, y hace alusión a sí mismo, un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Qué les parece? Jesús fue a un reino lejano. Simbólicamente lo que Jesús quería decir es, yo voy a ir al cielo. Ahí voy a recibir mi reino y entonces voy a volver, ya con mi reino establecido, para poner fin al reino que acabamos de juzgar en el cielo, en el juicio, para determinar este castigo sobre esta cuarta bestia, sobre este cuarto metal, el último, después del cual se establece el reino eterno de Dios. Ahora, eso es muy bonito. Volvemos al libro de Daniel. Aquí en el versículo 13 había dicho acerca de Jesús, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Sabemos que es Jesucristo, pero quiero de todas maneras decirles que es el mismo Señor Jesucristo, más de 40 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se lo aplica a sí mismo. Es decir, Jesús más de 40 veces en el Nuevo Testamento dice que Él es el Hijo del Hombre. Vamos a ver solamente unos 3, 4 ejemplos. Vengan rápido conmigo a Mateos capítulo 17. Mateos capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Jesús hablaba acerca de sí mismo, yo soy el Hijo del Hombre, yo voy a ser entregado en manos de hombres. Vamos a Lucas. Lucas 19, versículo 10. Donde Jesús también habla a sí mismo, acerca de sí mismo, del Hijo del Hombre. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bonito, ¿no?
Y en el mismo libro de Lucas, capítulo 22, versículo 48, Jesús también dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Siempre Jesús repite lo mismo, más de 40 veces, Él es el Hijo del Hombre. Mateo 26, un último ejemplo para aclarar esto. Mateo 26, versículo 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que Jesús, como acabamos de ver en Daniel 7, 14, primero viene en las nubes del cielo y se presenta ante su Padre en el gran juicio donde Él recibe el reino de Dios, el reino eterno. Y entonces, después, viene con las nubes del cielo ya al planeta Tierra para recoger a sus hijos para su reino. Y por si acaso, algo acerca de esto habla San Juan en Apocalipsis capítulo 5. Cuando San Juan en Apocalipsis 5, versículo 11, habla del momento preciso cuando Jesús recibe el reino. Y fíjense aquí, y miré. Oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Parecido a la visión que tuvo Daniel en el capítulo 7, versículo 9 y 10, cuando vio al anciano de días sentarse, millones y millones de ángeles alrededor de él. El juicio comienza, los libros se abren, y aquí dice el versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Fíjense, Jesús que fue crucificado, que resucitó, que se fue al cielo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la honra, la fortaleza, la gloria y la alabanza. El momento allá en el cielo glorioso donde Jesucristo recibe el reino eterno. En otras palabras, el momento que Jesús recibe el reino en sus manos, los reinos terrenales, su reino les es arrebatado, ha sido juzgado, porque los reinos terrenales fueron de mal en peor. ¿Cómo comenzaron las cuatro bestias que vio Daniel, las 4 bestias salvajes? El primero era un león, el segundo un oso, el tercero un leopardo y el cuarto era terrible y espantoso. El último es el peor de todos. San Juan lo dice que es el dragón, y el dragón en la Biblia es el símbolo del diablo mismo. El diablo mismo se manifiesta a través de esta cuarta bestia, terrible, espantosa, dura, con sus 10 cuernos y con su cuerno pequeño. Todo parte esencial de la misma cuarta bestia, del mismo cuarto metal de hierro. Qué interesante. Ahora sucede, volviendo a Daniel 7, que en el versículo 15 y 16, nuevamente Daniel comienza a reflexionar sobre la visión, sobre la profecía que ha escuchado y dice, se me turbó el espíritu a mí. Vamos a ver aquí un poco esta imagen de las 4 grandes bestias que acaba de ver. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo. Las visiones de mi cabeza me asombraron. Era muy impactante ver lo que estamos viendo nosotros ahora. Era muy impactante también para Daniel. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que asistían, seguramente un ángel celestial. Le pregunté la verdad acerca de todo esto, de las 4 bestias, de la cuarta bestia, de los 10 cuernos, del cuerno pequeño, del juicio y del reino eterno. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Qué interesante. ¿Qué es lo que Daniel hace? Daniel, después de recibir la visión, queda asombrado. ¿Y qué es Daniel? Muy humilde. Él busca respuestas. Él pide las respuestas. Y él anhela tener respuestas. Y él pregunta al ángel, ¿qué son estas cosas? Por favor, explícame. Fíjense, en Mateo 7, versículo 7, nos da un principio que nosotros debemos seguir. Mateo 7, versículo 7, es lo que hizo Daniel en esta ocasión. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y Daniel pidió, buscó, preguntó y recibió. ¿No es así? Las respuestas del ángel. El ángel estaba gustoso para explicarle. Y Daniel estaba
quería saber más. Y es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros vemos las profecías o cosas que son muy impactantes, quizás no entendamos bien, ¿qué debemos hacer? Alejarnos, ay, no puedo entender esto. ¿O cuál debe ser nuestra reacción? Debemos buscar, indagar, estudiar, pedir a Dios en oración, sabiduría, para entender. Porque Dios nos dio las profecías con un propósito, para entenderlas y saber qué ocurrió, qué está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y entonces el ángel gustosamente comienza a explicarle. Me pregunto, ¿qué hubiese ocurrido si Daniel no hubiese preguntado? Quizás ahí se hubiese terminado el capítulo 7 nomás. Pero él pidió y recibió respuesta y lo anotó. El ángel dice, versículo 17, las 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Sabemos, como vimos el tema anterior, un rey representa su reino, porque aquí mismo en el versículo 23 nos dice que la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Pues un rey representa a su reino. Y estas 4 bestias no son bestias positivas. Estas fueron 4 dictaduras. Eran 4 bestias salvajes. Eran imperios crueles, tiranos. Tenías que hacer nomás lo que te decían, si no, ya, muerte. Y aquí vemos cómo se funde en la dictadura el rey con su reino. Son una y la misma cosa. Y entonces, por eso lo describe una vez como rey, otra vez como reino, es pues lo mismo. Y entonces el ángel continúa diciendo, las 4 grandes bestias, 4 reyes que se levantarán. Y nuevamente el enfoque al cielo. Dios siempre presenta primero como una película escenas diferentes. ¿Qué ocurre en la tierra? ¿Qué ocurre en el cielo paralelamente? Y aquí nuevamente la mirada va al cielo, versículo 18. Y después de estas 4 bestias, ¿qué pasará? Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿No es maravilloso esto? Un resumen total hace el ángel aquí. Habrá 4 bestias y luego los santos recibirán el reino por siempre. Súper resumido el capítulo 7. Pero Daniel sigue indagando. Versículo 19. Él quiere más respuestas. Entonces dice Daniel, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las obras, hollaba con sus pies. Y asimismo, dice, tenía deseo de saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza esta 4ª bestia. Y del otro, también quería saber del otro de cuerno pequeño que le había salido, delante del cual habían caído 3 cuernos. Y este mismo cuerno, el pequeño, tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta un momento. ¿Hasta cuándo? Solamente hasta un momento este cuerno pequeño puede hacer estas atrocidades. Hasta que vino el anciano de días. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Fíjense, quiero decirles algo muy interesante. Daniel indaga solamente sobre la 4ª bestia y con todas sus implicaciones. La 4ª bestia, la terrible espantosa con sus 10 cuernos y con su cuerno pequeño. Porque es toda una unidad, es la 4ª bestia, es la bestia romana. Entonces, Daniel indaga esta 4ª bestia, quiere saber detalles acerca de ella. ¿Por qué no preguntó acerca de la 1ª bestia del león, de la 2ª del oso, de la 3ª del leopardo? ¿Por qué no preguntó acerca de ellos? Porque eso lo tenía muy claro. Sabía muy bien, él mismo había vivido en Babilonia. Él mismo luego vivió en Medo-Persia. Él mismo sabía inclusive por nombre quién iba a ser el poder que iba a terminar con Medo-Persia, que iba a ser Grecia. Recuerden aquí en Daniel 8, versículo 20 y 21, donde decía que en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y Persia. Y el versículo 21 decía, y el macho cabrío es el rey de Grecia, el cual destrozó a Medo-Persia. Es por eso que Daniel no pregunta por las primeras 3 bestias. Las conocía, sabía claramente qué eran estas cosas. Pero indagó la 4ª bestia, la terrible, espantosa, con sus 10 cuernos, con su cuerno pequeño, que ahora estaban en el futuro. Esto no entendía. Daniel también entendía muy bien
el juicio que se va a dar. Él entendía muy bien la justicia de Dios, las fases del juicio, los libros y todas esas cosas. También entendía muy bien que al final de la historia humana, después de la cuarta bestia terrible, vendrá el reino eterno de Dios, por siempre y siempre. Todo esto Daniel lo entendía a la perfección. Lo único que él no entendía bien era la cuarta bestia, sus 10 cuernos y su cuerno pequeño. Es por eso que indagaba ahí. Y es por eso que ahí es donde recibió más respuestas que en todas las otras bestias. Fíjense, Daniel 7, versículo 23, el ángel nuevamente le responde después de su pregunta larga y dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Por qué? Porque este cuarto tiene una transición. Este cuarto se transforma porque le crecen 10 cuernos y un cuernito pequeño. Igual como en la estatua, las piernas de hierro sufren una transformación porque de repente se les agrega barro en la última fase de los 10 dedos. Entonces, era muy diferente a Babilonia, Medo Persia y Grecia. Y dice también esta cuarta será diferente que los otros reinos. A toda la tierra devorará, triará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, del imperio romano, se levantarán 10 reyes, 10 reinos romanos. Y tras ellos se levantará otro, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Porque este cuerno pequeño, que también surge de la bestia romana, destroza a 3 de los cuernos anteriores. Eso vamos a estudiar con detalle en el siguiente tema. Pero les quiero anunciar un detalle, porque estos 3 cuernos en realidad no eran parte esencial de la filosofía de la bestia romana y tuvieron que ser desechadas. Pero fíjense cómo sigue la historia. El ángel cuenta y dice el versículo 25 acerca del cuerno pequeño que hablará palabras contra el Altísimo. Estas terribles palabras contra Dios son blasfemias, las que habla este cuerno pequeño que se había crecido en la bestia romana. Y no solamente esto, a los santos del Altísimo quebrantará. Qué terrible. Aquí nos avisa que este cuarto imperio realmente será terrible, porque a los santos de Dios, a sus hijos de Dios, va a quebrantar y perseguir. Y no solamente esto, dice también que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Realmente se atribuirá terribles cosas. No solamente destrozar naciones enteras, las otras tribus bárbaras que ha derrocado. No solamente hablar palabras terribles contra Dios, blasfemias. No solamente perseguir a los santos del Altísimo, sino también cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y ahora hay un detalle interesante, pues acerca de este cuerno pequeño, que es la última fase de esta bestia romana. Dice que tendrá un tiempo profético establecido. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esta bestia, este cuerno pequeño, tendrá un tiempo definido, establecido. Y luego algo va a ocurrir. Pero todas esas características que estamos viendo, lo vamos a ver en el próximo tema. Pero ahora, ¿qué pasa? Una vez después de presentar a Daniel, el ángel, estas características acerca del cuarto reino, con sus 10 cuernos y con su tremendo cuerno pequeño, nuevamente, y así termina la visión, le fija la mirada en el cielo, en las cosas positivas, en el final feliz. Ustedes saben, muchas veces ponemos una película y la película es tremenda y problemas y todo, y al final algo parecido ocurre aquí. Después de ver las escenas, al final, versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio a la bestia con sus 10 cuernos y con su cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Nuevamente nos muestra primero juicio y luego destrucción de esta bestia, de esta última cuarta bestia, y entonces a continuación, ¿qué ocurre? Versículo 27. Y que el reino y el dominio de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¡Qué bonito! Acabamos de leer en unos pasajes anteriores que esta terrible cuarta bestia, a través del cuerno pequeño,
perseguirá a los santos de Dios, los quebrantará. Pero luego se dará juicio sobre este cuarto reino. Y entonces el reino eterno de Dios comienza. ¿Y qué pasa con los santos? Ahora los santos que antes fueron perseguidos, destrozados, martirizados, asesinados, ellos resucitan en la segunda venida de Cristo, en el retorno del Señor, cuando el Señor Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Y entonces ellos, que en este mundo, bajo las terribles bestias salvajes, idólatras, tuvieron que vivir y ser perseguidos y no ser comprendidos, finalmente ellos reciben el reino eterno por siempre y siempre. Amén. Yo quiero estar ahí. ¿Ustedes quieren estar ahí también? Hay dos opciones para el ser humano. Uno es ser uno de los santos del Altísimo y un día vivir en el reino eterno de Dios por siempre. Y otra opción es no ser uno de los santos del Altísimo, ser parte de uno de estos imperios idólatras o crueles y vivir la vida en este mundo terrenalmente y finalmente perdernos y no recibir el reino eterno de Dios. Solo hay esas dos opciones para nosotros, seres humanos. Pero yo creo que nosotros deseamos ser parte del reino eterno de Dios. Ahora, aquí termina, y recuerden las últimas palabras donde decía, versículo 27, que finalmente, después del juicio y la destrucción de la bestia, dice el reino y el dominio, finalmente dado a los santos del Altísimo. El reino es eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. El reino eterno de Dios. ¿Saben? Recuerden ustedes que Nabucodonosor de Babilonia creyó firmemente en este reino eterno cuando él dio su testimonio al mundo entero en Daniel capítulo 4, versículos 1 al 3, donde él da su testimonio de su conversión y dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicado. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, su señorío de generación en generación. ¿A qué se refirió Nabucodonosor? Él creyó en el reino eterno de Dios que vendrá en el futuro. Y él creyó y murió creyendo en eso. Y nosotros también debemos ser así, creer firmemente en esto y dar nuestro testimonio a la gente. Y de la misma manera, ¿recuerdan ustedes el rey Darío de Medo-Persia? Él también, gracias al testimonio de Daniel, reconoció al Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y él también dio su testimonio a todo el mundo, declarando lo mismo que Nabucodonosor. Daniel capítulo 6, versículo 25 y 26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicado, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, que era Medo-Persia, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Nabucodonosor y el rey Darío, uno de Babilonia, otro de Medo-Persia, reconocieron esto y aunque eran líderes mundiales de una de estas bestias inclusive, dijeron esto es pasajero, esto es temporal. Un día vendrá el reino eterno de Dios. ¡Qué maravilla! Ahora les quiero hablar un poquito más acerca de la relación que tuvo el pueblo de Dios Israel con estas 4 bestias salvajes. ¿Por qué se nos presenta Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma en esta secuencia? ¿Y por qué se nos presenta? Porque estas 4 bestias tuvieron que ver en la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Dios. Es por eso que fueron ellas mostradas en esas profecías. Ahora quiero decirles una cosa de antemano. Los reinos de este mundo, los reinos terrenales, lamentablemente, finalmente, son pasajeros y son muchas veces manipulados o inclusive guiados o a veces influenciados por los poderes del mal.
Porque en la Biblia misma, en Apocalipsis 12, versículo 9, conocemos y hemos visto este versículo donde decía que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra. Y dice, el cual engaña al mundo entero. Aquí vemos que el diablo lamentablemente logró engañar al mundo entero. Y no solamente esto, cuando Jesús habló acerca del diablo en Juan 12, versículo 31, habla acerca de él y dice que él es el príncipe de este mundo. Jesús, hablando del diablo, dijo, el diablo es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, porque él engañó a este mundo y el mundo entero está engañado en sus garras. Una frase más fuerte inclusive encontramos en 2 Corintios 4:4, donde San Pablo nos dice que el diablo no es solamente el príncipe de este mundo, sino también el Dios de este mundo. Dios en minúsculas. 2 Corintios 4:4, donde habla en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Qué tremendo el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. El diablo. Tremenda situación. Y cuando el diablo tentó a Jesucristo en el desierto, Mateo 4, versículo 8, ya hemos estudiado todo esto, pero es importante en este contexto repetirlo. Mateo 4, 8, ¿qué es lo que el diablo le ofreció a Jesucristo en el monte? Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo a Jesús, todo esto te daré. Si te postras ante mí y me adoras. ¿Qué es lo que el diablo dijo aquí? Los reinos de este mundo y su gloria son míos. Pero yo te los puedo dar, dijo Jesús, si tú me adoras. Ajá, entonces los reinos de este mundo, ¿de quién son? Del príncipe de las tinieblas. Del diablo finalmente, que él engañó al mundo entero. Es por eso que los 4 imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, en la estatua de metales, son representados como imperios idólatras. Y Dios los presenta en Daniel 7 a través de las 4 bestias salvajes, porque son bestias crueles, que devoran otras bestias, es decir, las atacan, las conquistan, son bélicas, son violentas. Claro, aquí se muestra el espíritu del diablo en estos imperios. Ahora, estos 4 reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, los 4 conquistaron ¿a quién? A los hebreos, a Israel, una nación pequeñita ahí, con poca defensa. Y uno tras otro, primero los babilónicos los invadieron, luego los medo-persas los hicieron su provincia, luego los griegos los hicieron su provincia, luego los romanos les hicieron su provincia. Realmente Israel parece como una pelota de juego entre las potencias mundiales. Y siempre tiene que, de alguna manera, vivir con la nueva circunstancia. Durante décadas, estamos bajo el yugo de Babilonia. Durante muchas otras décadas, debajo del yugo medo-persa. Después, muchas décadas debajo del yugo griego. Luego, muchas décadas debajo del yugo romano. Nunca libres, siempre de alguna manera ocupados. ¡Qué tremenda historia! Vamos a ver cuál era la relación que realmente tuvo con esas 4 bestias. Vamos a ir rápido. ¿Qué era la relación que tuvo Israel con la primera bestia, con el león, con la cabeza de oro? Recordamos que Babilonia vino y conquistó a Israel, destruyó la ciudad. ¿Y qué es lo que destruyó también? El templo. ¿El maravilloso templo de quién? De Salomón. Ese maravilloso templo de Salomón destruido. ¿Qué pasó con los hebreos? Cautivos a Babilonia durante 70 años. Pero les pregunto, ¿toditos los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia o se quedaron algunos atrás? Sí, la Biblia dice en 2 de Reyes, capítulo 24, 2 de Reyes 24, versículo 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, y no quedó nadie excepto
los pobres del pueblo, de la tierra. Y un poquito más allá, en el capítulo 25, versículo 12, también nos dice, mas los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Fíjense, la tierra de Canaán no les fue arrebatado por Babilonia. Babilonia invadió, lo convirtió en una provincia de Babilonia. Eso sí, si ustedes leen Segunda de Reyes 25, leeremos esto más. Vamos a ver que Babilonia tomó a Israel como una provincia. Segunda de Reyes 25, versículo 22 y 23, dice aquí, y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gadalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y el versículo 24, entonces Gadalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra, servid al rey de Babilonia, os irá bien. No se preocupen. ¿Qué pasó con los que quedaron atrás? Tenían cierta libertad, labraban la tierra, eran pobres, pero Canaán seguía siendo tierra de Israel. No les fue quitado, solamente pusieron un gobernador que administre esa provincia. Entonces, ¿qué era la relación más que tuvo el pueblo de Dios con Babilonia? Bastante buena en cierto sentido, porque Daniel llegó a ser uno de los hombres más importantes en Babilonia, ¿no era así? Uno de los consejeros del rey Nabucodonosor, inclusive luego consejero de Belsasar también, cuando él no pudo leer la escritura en la pared. Y de esta manera tenían funciones muy importantes Daniel y sus tres amigos en Babilonia. Así que la relación finalmente entre Babilonia y Israel no era tan mala. Porque no se olviden, ¿por qué en primer lugar Babilonia conquistó a Israel? Recordemos que hemos estudiado porque Israel se había alejado de Dios. Se había alejado de las leyes de Dios, de los profetas, habían menospreciado los mensajeros de Dios. Es por eso que Dios permitió que Nabucodonosor invada. Es decir, la relación entre Babilonia y Israel era relativamente buena. Vamos a ver la relación que tuvo Medo-Persia, el oso, con Israel. ¿Era buena o mala? Vamos a ver. Llegaron Ciro y Darío, ¿recuerdan? ¿Y qué pasó? Bajo Ciro y Darío, Daniel capítulo 6 nos dice que Daniel prosperó bajo los reinados de Darío y de Ciro. Inclusive dice la Biblia en Daniel 6, 1 al 3, que Darío le puso a Daniel como gobernador, como gobernante principal de Medo-Persia. ¿Qué es lo que Ciro hizo con los hebreos? Ciro dijo, vuelvan a sus tierras, les damos libertad, vuelvan a Jerusalén y reedifiquen ¿qué cosa? Su templo y su ciudad y su muro. Y no solamente esto, los medo-persas trataron muy bien a los hebreos. Dijeron, vuelvan ustedes a ser una nación autónoma. Si ustedes leen el libro de Esdras y el libro de Nehemías, van a leer esto en detalle. Ellos les dejaron nuevamente tener sus propios gobernadores, sus propios jueces, sus propios impuestos, sus propias leyes. Israel recuperó nuevamente su autonomía que había perdido bajo Babilonia. Así que Medo-Persia tuvo una muy buena relación con los hebreos. Y no solamente esto, bajo ellos recibieron el permiso de reedificar su ciudad, su templo. Nunca llegó a ser tan bonito como era antes, cuando era el templo de Salomón. Pero aún así llegó a ser un bonito templo para Dios. Pero hay que recordar obviamente que bajo el imperio medo-persa también tuvieron sus dificultades. ¿Recuerdan que hubo un complot asesino contra Daniel para meterlo al foso de los leones? Pero no era porque Darío era malo, sino porque había otros funcionarios envidiosos que le hicieron esto, una trampa. Y recordamos también otro incidente cuando vino el rey Asuero de Medo-Persia. Y él se casó ¿con quién? Con Esther. Esther era hebrea. Y entonces había un hombre que se llamaba Amán. Era uno de los principales, casi el principal después del rey, que él incitó al rey Asuero en contra de los hebreos. Hay que asesinarlos. Hay que
exterminarlos, hay que hacer un genocidio, hay que exterminarlos. Y porque él odiaba a un hebreo en específico que se llamaba Mardoqueo. Pero luego también Dios intervino y ese complot asesino también fue deshecho. Así que resumiendo, la relación entre Medo-Persia y el pueblo de Israel era bastante buena. Pero entonces vamos a ver cuál era la relación que tuvo el pueblo de Dios, Israel, con los griegos. Vamos a ver la siguiente bestia. Aquí Grecia, el leopardo. ¿Cuál era la relación que tuvo Grecia con los hebreos? ¿Buena o mala? Muy bien, vamos a leer aquí en el diccionario he traído de la Santa Biblia, página 263. Dice aquí de la relación: parece que los judíos y los griegos no tenían entre sí relaciones estrechas hasta que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, invadió el Egipto, la Siria y el Oriente. Entonces, algo muy interesante ocurrió. Alejandro Magno comenzó sus tremendas conquistas. Conquistó los diferentes reinos que había alrededor y entonces llegó a la frontera de Palestina, de Israel, y estaba cerca de Jerusalén. ¿Y saben lo que ocurrió? Sucede que los sacerdotes vinieron a su encuentro con los rollos de los libros bíblicos de Daniel. Y le mostraron a Alejandro Magno el libro de Daniel. Y le mostraron Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, donde hablaba de que había un carnero, que era Medo-Persia, y que había un macho cabrío con un cuerno principal, versículo 20 y 21, y ese macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero. Y mostraron: mira, Alejandro Magno, aquí está una profecía acerca de ti. Nosotros hace siglos hemos recibido esto, o por lo menos muchas décadas atrás. Y decía aquí que vendría un griego que pondría fin a los medo-persas, y lo acabas de hacer. Nosotros estamos en contacto con el Dios verdadero y Él nos dio esta profecía. Qué interesante. Les quiero leer lo que dijo Flavio Josefo acerca de este evento. Cuando fue mostrado a Alejandro Magno el libro de Daniel, en el que Daniel declaraba que un griego destruiría el imperio persa, él, Alejandro Magno, supuso que él era la persona de la que se hablaba. Y Alejandro Magno era un joven, tenía unos 28 años más o menos. Y entonces él pues se emocionó y él trató muy bien y con muchísimo respeto a los hebreos. No solamente esto, no los atacó, no los invadió, no destruyó su ciudad. Más al contrario, él dijo: les doy garantías para que cualquiera de ustedes que quiera se establezca en Alejandría, en mi ciudad que yo puse nombre, ahí vayan a vivir. Es verdad que el pueblo hebreo llegó a ser parte del imperio griego, sí, como también una provincia, pero tranquilo, sin ningún problema. Oh, ¿cómo era la relación entre el pueblo hebreo y el leopardo? Era una buena relación. Les pregunto, ¿cuál habrá sido la relación con la bestia terrible y espantosa? Ahora vamos a ver, pero antes de esto les quiero aumentar una cosa. Es muy probable que los israelitas, los sacerdotes, cuando le mostraron a Alejandro Magno las profecías acerca de él mismo, quizás hayan intentado convertirlo y mostrarles más cosas. Porque el siguiente que es mencionado como persona es el Mesías, que también iba a venir. Dijeron: mira, estoy adelantando un poco temas futuros. Mira, aquí en Daniel 8 nos dice que tú vendrás, Alejandro Magno. Y un poquito más tarde, versículo 25, nos decía que el príncipe de los príncipes vendrá, nuestro Mesías. En el capítulo 9, seguramente le mostraron que el santo de los santos vendrá, el Mesías. Le dijeron quizás a Alejandro Magno: mira, nuestro Dios mostró a 2 hombres que vendrían. Tú eres uno, pero luego vendrá otro, el Mesías, el príncipe de los príncipes, el santo de los santos. Quizás intentaron también que Alejandro Magno de alguna manera acepte al Señor y sea salvo, no lo sabemos. Pero una cosa es cierto,
Yo no creo que Alejandro Magno haya quedado con ese conocimiento nomás, en el sentido de que, yo soy el griego que voy a venir, qué bien, voy a seguir mi camino. Estoy seguro que él indagó. ¿Y qué más dice la profecía? ¿Qué otras cosas dice? Y seguramente le explicaron más cosas. Y si le explicaron de que vendrá el Mesías, también seguramente les habrán dicho en Daniel 9, 25 y 26, pero lamentablemente nuestro Mesías será muerto. Y después de su muerte, lamentablemente, también este santuario que ves aquí, nuestro templo, será nuevamente destruido. Qué tristeza quizás haber anunciado estas cosas. De todas maneras, ahora vamos a ir a la relación que tuvo Israel con la bestia terrible, espantosa, el dragón. A ver, vamos a ver si era una relación buena o una relación mala. Página 302 en este libro del Diccionario de la Santa Biblia. En el texto por escrito va a estar la cita con más detalle. Y dice aquí, 302. La toma de Jerusalén por Pompeyo en el año 63 a.C. y por Socio en el 36 a.C. puso a los judíos bajo el dominio de Roma. Y Judea pasó a formar parte de la provincia romana de Siria en el destierro de Arquelao, en el 6 a.C. En otras palabras, los romanos invadieron y convirtieron a Israel en una provincia tributaria. ¿Tenían una buena relación con ellos o no? ¿Qué hacían los soldados? Patrullaban por las calles, las legiones, con sus lanzas y con sus uniformes. ¿Y qué hicieron los legionarios ahí? Pues ellos cobraban los tributos de la gente. Recuerden que Jesús decía, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Mateo 22, versículo 19 al 21. Y no solamente esto, ellos tenían que pagar tributo, las legiones caminaban por las calles, tenían errores ahí, Poncio Pilato allá que dominaba. Y estaban bajo el yugo romano, no estaban felices. No tenían la libertad que tenían bajo la anterior bestia, que era el leopardo, que era Grecia. Habían perdido eso. Y en aquella época, les voy a leer, ellos estaban muy conscientes, los cristianos de esa época estaban muy conscientes, vivimos en el cuarto reino de hierro, vivimos en la cuarta bestia, la terrible y espantosa, vivimos en el imperio romano, estaban muy conscientes. Les quiero leer una cita de Hipólito. Ahora, ¿quién era Hipólito? Él vivió entre el año 160 y 236 después de Cristo y él se cree que era discípulo de Ireneo. Él vivió ahí en la cristiandad primitiva, en el segundo siglo ahí, y él decía lo siguiente acerca de Daniel 2 y Daniel 7. La cabeza de oro de la imagen y la leona denotaban a los babilonios. Los hombros y los brazos de plata y el oso representaban a los persas y a los medos. El vientre y los muslos de metal y el leopardo significaban los griegos, que ejercieron la soberanía desde el tiempo de Alejandro. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible expresaban a los romanos que conservan la soberanía actualmente. Ahí está, muy interesante. Ellos sabían muy bien, los cristianos de la época romana sabían, vivimos en el cuarto reino, vivimos en las piernas de hierro, vivimos en la bestia terrible espantosa. Y ellos obviamente no sabían que los 10 cuernos del cuerno pequeño, que esto iba todavía a durar siglos, inclusive milenios, hasta el juicio divino y el retorno de Cristo. Pero estaban ellos conscientes, vivimos en esta fase profética. Ahora Jesucristo era un gran conocedor de las profecías. Él estudiaba muy profundamente las profecías y en Mateo 24, versículo 15, Jesús hacía recuerdo de la profecía de Daniel y decía, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús era un profundo estudioso de las profecías de Daniel. Sabía, estábamos viviendo en esta época. Cuando vean lo que Daniel ha dicho, hay que huir.
Entonces, en Marcos capítulo 13, versículo 14, básicamente nos repite lo mismo. Y Jesús no solamente conocía las profecías de Daniel, él sabía también que él iba a ser matado. Si ustedes recuerdan, aquí en Mateo 16, en varias veces Jesús anunciaba su muerte. Mateo 16, 21, donde por ejemplo decía, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía, yo voy a morir. ¿Por qué? Jesús conocía las profecías de Daniel, y ahí decía que el Mesías vendría, y ahí decía que el Mesías sería matado, mas no por sí. Daniel 9. Y entonces Jesús anunciaba su muerte en varias ocasiones aquí, capítulo 17, versículo 23 y 22 y 23. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, los discípulos, se entristecieron en gran manera. Y Jesús les recordaba, mira, yo voy a tener que morir, tal como el profeta Daniel había dicho. Y no solamente esto, Jesús también sabía que después de su muerte, Jerusalén iba a ser destruida nuevamente, tal como el profeta Daniel había dicho, primero muerte de Jesús, luego destrucción nuevamente de la ciudad y del templo, a través del gran abominable desolador. Fíjense como él lo describe en Mateo 24. Jesús en Mateo 24, cuando los discípulos vinieron tan emocionados en el versículo 1 y 2, y los discípulos, dice, se acercaron a Jesús y le mostraron los edificios del templo. Mira, Jesús, qué bonito es nuestro templo. ¿Cuál era la reacción de Jesús? Versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué Jesús sabía todas estas cosas? Porque Jesús era profundo estudioso del libro de Daniel. Y en el libro de Daniel decía todo eso. Que Jesús iba a ser muerto. Y que Jesús luego, es decir, luego vendría el gran abominable desolador que destruiría la ciudad y el templo. Jesús ahora está ya dándoles las explicaciones. Pero Jesús dijo, habrá una señal para nuestra huida. Mateo 24, versículo 15. Cuando vean toda esta abominación desoladora que dijo el profeta Daniel, versículo 16, huyan de Judea a los montes. Lo mismo en Marcos, él también lo anotó en su libro, Marcos 13, versículo 14, donde dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, Daniel capítulo 9, dice, puesta que no debe estar la abominación en un lugar donde no debe estar, el que le entienda, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Tremenda la situación. Jesús dijo, Jerusalén será destruido, y con mucha más claridad nos lo dijo Lucas. Lo transcribió Lucas, él con más palabras, más abiertas ya está hablando. Lucas 21, versículo 20 y 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Jesús dijo, esa será la señal. Terribles ejércitos vendrán, van a destruir la ciudad. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Ahora, Jesús sabía muy bien, esto va a ocurrir. Pero ahora les quiero decir algo. Fueron las tropas romanas que en el año 70 vinieron y destrozaron a Jerusalén. Más de 1 millón de judíos murió en esa terrible conquista. El templo fue nuevamente destruido, tal como dijo la profecía. La gente ahí dentro moría de hambre. Otros se convirtieron caníbales porque hasta comían a otra gente para sobrevivir. No había comida en la ciudad. El que intentó salir fue agarrado por los ejércitos romanos y crucificado afuera. Era terrible. Esto ocurrió bajo Tito, el general Tito de los ejércitos romanos que destruyó la ciudad. Pero les pregunto, ¿cuántos cristianos murieron? Ni un cristiano murió. Porque Jesús había dicho, cuando vean la ciudad rodeada de los ejércitos romanos, el que esté en la ciudad huya. Y 4 años antes, en el año 66, la ciudad fue sitiada por los ejércitos romanos del general Cestio. Pero Cestio, por alguna razón extraña, retiró sus tropas y se fue y huyó.
Y los hebreos fueron detrás y mataron a muchos romanos. Y dijeron, oh, somos victoriosos contra el imperio romano. Los judíos que habían aceptado a Jesucristo habían visto, esta es la señal de la huida. Salieron como de un barco que está hundiéndose y no volvieron atrás. Y 4 años después vino Tito y la ciudad fue destruida. Y ningún cristiano murió porque habían creído en las palabras de Cristo y habían salido, habían huido a tiempo. Y tú y yo, nosotros hoy en día, si sabemos las señales del fin y hacemos caso, también nosotros podemos huir y también sobrevivir de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Quiero terminar con un detallito aquí, ya que estamos en Lucas. Vengan al versículo en capítulo 19, versículo 43 y 44, cuando Jesús una vez más habla de la destrucción de Jerusalén. Y ahora quiero que presten mucha atención. Lucas 19, 43. Porque vendrán días sobre ti, está hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Tremendo. Pero ¿por qué les he mencionado esto? Porque en este versículo Jesús dice que Roma es el enemigo. Aquí dice, porque vendrán sobre ti días cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Jesús no dijo acerca de los babilónicos que son sus enemigos, ni acerca de los medopersas que son sus enemigos, ni acerca de los griegos que son sus enemigos. Jesús solo una vez en la Biblia dice que tenemos un enemigo, hablando del cuarto reino, de Roma. Este es el enemigo del cristiano, del creyente. Es por eso que también el cuarto reino es nombrado el dragón, según San Juan, tal como hemos estudiado en el tema anterior. Porque en ese imperio se manifestó el diablo, el enemigo de Dios, para perseguir a Cristo, para perseguir a sus discípulos, a sus apóstoles. Durante 3 siglos persiguieron a los cristianos, los cesares, los emperadores romanos, uno tras otro. Quiero terminar, ya se nos acaba el tiempo de hoy. No solamente Herodes y Poncio Pilato fueron tras Jesucristo desde el mismo nacimiento de Jesús para destruirlo. Y finalmente Herodes y Pilato lograron poner a Cristo en la cruz. No solamente esto, sino luego la persecución fue contra los creyentes cristianos. Y dice, la persecución duró siglos. Varios terribles cesares romanos, uno tras otro persiguió a los cristianos. Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano, todos ellos incitando las masas a perseguir a los cristianos. Realmente la bestia terrible y espantosa, el dragón, estaba tras los hijos de Dios, tras los santos, para destrozarlos. Roma, el dragón, realmente era terrible, no nos podemos ni imaginar. Era un imperio idólatra, violento, cruel. ¿Qué hacían los romanos? Esclavizaban a la gente. Pusieron espectáculos para que la gente se divierta en los estadios, en los coliseos, en los anfitriones. ¿Y qué hicieron ahí? Hicieron pelear a los gladiadores hasta la muerte. Y ahí estaba la gente riéndose, alegrándose, subiendo y bajando su dedo. ¡Qué tremendo era ese imperio diabólico y cruel! Roma, la cuarta bestia, hasta el fin durará a través de una transformación que vamos a ver ya pronto en el siguiente tema. Era un espectáculo para los romanos ver a los creyentes, los cristianos, allá en las arenas, ser devorado por los leones, ser quemado en el fuego. Eso era Roma. Roma era amigo de los hebreos, del pueblo israelita. Terrible. Era enemigo. Inclusive Jesucristo dijo, enemigo, tus enemigos te rodearán. Queridos amigos, hasta aquí llegamos con el tema de hoy. El próximo tema vamos a continuar analizando estas profecías y vamos a ver muchas cosas más. Pero recordemos siempre de que después de esta última cuarta bestia, después de este último cuarto metal de hierro, vendrá el juicio y el reino eterno de Dios, donde nosotros iremos a morar si hacemos su voluntad.
Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.